Bien, inicio la grabación y entonces les decía, vamos a partir de esta clase invirtiendo el orden de estas dos actividades, iniciando con el diálogo acerca del análisis del video que ustedes realizaron para luego relacionar justamente ese análisis que vamos a revisar a manera de ejemplos con una mirada muy introductoria, muy inicial a tres modelos teóricos que tratan de describir o de formalizar aquello en que consiste el conocimiento pedagógico del contenido. Así es que vamos primero al análisis o al comentario acerca del video que ustedes miraron. Antes de partir por la pregunta propiamente y por las respuestas que escribieron en el muro, les pregunto, me gustaría saber qué les pareció el extracto de clase. ¿Hay algo que les haya sorprendido? ¿Hay algo que les haya resultado especialmente interesante? Profe, ¿Sí? ¿me escuchas, cierto? Le estoy escuchando. No sé quién está hablando. ¿Es Carolina? Ya. Tiare, Tiare. Tiare, Diga, Tiare. sí. Al menos en lo que vimos en el tema del video, Ujú. eh, ¿qué curso era? Que no me puedo acordar. Tercero básico. Mm. Sí, o sea, se ve un poco igual la diferencia en cómo, al menos cuando yo tuve práctica el año pasado, que me tocó con primero básico, se ve mucho igual la diferencia en cómo ellos se expresan y en la forma en que trabajan en grupo. Ujú. Cómo se van organizando con sus demás compañeros para poder dar sus diversas opiniones en torno a lo que les pidió la profesora con el tema de los animales. Claro. Entonces, igual se ve yo encontré que se ve un buen trabajo entre ellos. No se veían como desordenados en sala y eran muy participativos. Ujú. Sí, es un grupo Eso, especialmente sí, involucrado en la actividad, ¿cierto? sí, Bien. Bueno, y por otro lado, como usted dice, Tiare, efectivamente uno nota cuando tiene esa experiencia de estar en distintos niveles, justamente las diferencias que se dan en el comportamiento, en la manera de enfrentar las actividades entre estudiantes, por ejemplo, de primero básico en comparación con estudiantes de tercero básico. A pesar de que son solo 2 años de diferencia, hay diferencias muy notables. Por supuesto, como vimos en la clase anterior, eh, este es un rasgo, bueno, los dos que que Diario acaba de mencionar son dos espacios de dominio del conocimiento del profesor. Por una parte, el conocimiento de, digamos, las características de los estudiantes. ¿Se acuerdan que uno de los dominios de conocimiento era el conocimiento de las características de los estudiantes? En general, en ese sentido, podríamos decir, la profesora podría tener o desarrolla con el tiempo un conocimiento de su grupo curso, en este caso de cómo ellos trabajan en grupo, por ejemplo, de cuán participativos son. Eh, Probablemente puede identificar algunos estudiantes que son más avanzados que otros o algunos que son más líderes que otros, que pueden incluso ayudar o apoyar en el aprendizaje de sus compañeros. Ahí hay un conocimiento profesional que tiene que ver con las características de los estudiantes. Y otro espacio de conocimiento, otro dominio del conocimiento es, podríamos decir, el conocimiento del desarrollo cognitivo de los estudiantes, de cómo un estudiante de primero básico es cognitivamente distinto de un estudiante de tercero básico, en general, por supuesto. Conocimientos todavía generales, pero que son parte del dominio profesional del profesor. ¿Alguien tiene otro comentario, otra apunte que hacer general primero acerca de este registro de esta clase? Algo que les haya llamado la atención en relación con su observación.
Si no hay entonces comentarios generales, podemos pasar a mirar las posibles respuestas a la pregunta sobre qué decisión creen ustedes que la profesora tomó en relación con esta clase de ciencias naturales. Vamos a mirar algunas de estas decisiones que escribieron en el muro. ¿Alguien quiere compartir la suya? ¿Quiere comentarnos qué escribió en el muro? Yo les había puesto un par de ejemplos iniciales, el que los estudiantes trabajaran en grupo. Alguien más lo replicó más abajo también. También había escrito que los estudiantes tuvieran oportunidad para trabajar colaborativamente. Hay una diferencia importante entre estos dos ejemplos, luego lo vamos a comentar, pero tiene que ver con cuán visible o cuán evidente resultan estas dos respuestas. Tomemos otros ejemplos. La profesora decidió que los animales escogidos fuesen de distinto hábitat. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Es pertinente? ¿O les parece que no hay antecedentes para poder afirmarlo? Que la profesora decidió que los animales escogidos, me imagino que los escogidos por ella para colocar en las fichas, fuesen de distinto hábitat. Profe, Sí, dígame. yo quiero comentar eso. No sé quién lo habrá escrito, pero Claro. me gustaría comentarlo. Yo creo que que la profesora haya decidido escoger animales de distintos hábitats les permite a los niños conocer más sobre eso, que distingan el uno del otro, que tomen características, etc. Ok, bien. Efectivamente, ¿cierto? Podemos inferir que la profesora escoge distintos tipos de animales que están asociados a distintos hábitats o que pertenecen a distintos hábitats para ofrecerle a los estudiantes oportunidad para aproximarse a distintas características de los animales, para facilitarles el ejercicio de comparación y de diferenciación, y en ese sentido también promover un mayor conocimiento de los distintos animales que ella seleccionó. Podemos tener en ese sentido podría la profesora a lo mejor justificar esta decisión. Pero parece ser que es algo que la profesora definitivamente eh, tuvo en consideración, poner distintos animales. Ahora, puesto en relación con el objetivo de la clase, ¿cuál sería el objetivo de la clase? ¿Se acuerdan? O más o menos cómo era el sentido hacia donde ella apuntaba. ¿Qué es lo que quería lograr con sus estudiantes en la clase? Que aprendieran a clasificar. De acuerdo, Catherine, bien. Efectivamente, ella esperaba que los estudiantes aprendieran a clasificar y utilizó ciertas fichas de animales para ese ejercicio. Por lo tanto, esta decisión de que los animales fuesen distintos es una decisión que responde también y especialmente a la necesidad de que los estudiantes clasifiquen algo que es por definición distinto. Si todos los animales fueran muy semejantes o fueran el mismo tipo de animal, fueran ejemplares de la misma especie, entonces probablemente el ejercicio de clasificación sería más complejo, digamos. Por poner un ejemplo, si fueran solamente imágenes de pingüinos, fichas de pingüinos, eventualmente los estudiantes les resultaría más difícil poder hacer distinciones entre distintos pingüinos para poder hacer el ejercicio de clasificación. Así es que probablemente esta decisión también tiene que ver con facilitar o con promover las posibilidades de que los estudiantes puedan mirar características semejantes y características distintas de manera que puedan establecer una clasificación. ¿Alguna otra respuesta que alguien quiera comentar de las decisiones que están escritas en el muro? A lo mejor su propia respuesta, que nos quiera compartir su idea.
Otra persona escribió, la profesora decidió parar o interrumpir la actividad y explicar a través de ejemplos de la vida cotidiana con la participación de los estudiantes. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Hubo un momento en que ella interrumpe la actividad? ¿Hay una decisión que la profesora tomó asociada a una interrupción y para explicar? ¿Recuerdan ese momento? ¿Se dio o no en la clase? Bueno, hay una diferencia interesante entre estos dos ejemplos. ¿Alguien nota alguna diferencia? Bueno, además, por supuesto, son completamente distintos, pero desde el punto de vista del tipo de decisión, ¿alguien nota o señalaría alguna diferencia importante entre estas dos? Entre el tipo de animal escogido y interrumpir la actividad para explicar. Fíjense que la primera es una decisión que ocurre sin duda antes de la clase, cuando la profesora tuvo que seleccionar material, tuvo que escoger el recurso. A lo mejor las fichas las consiguió, a lo mejor las tenía, a lo mejor las fabricó. En cualquier caso, ella tuvo que llegar a la clase con ese material listo. Por lo tanto, es una decisión que antecedió a la implementación de la clase. En cambio, la segunda, la profesora decidió, vamos a interpretar aquí, interrumpir la actividad, parar la actividad y hacer una explicación. Posiblemente, no estamos del todo seguros, pero por la forma en que está escrito, ¿no es cierto?, la interrupción es emergente. Por lo tanto, la decisión de interrumpir la clase es una decisión que responde a la dinámica que está aconteciendo en la clase. Algo ella observa, algo le llama la atención, que la lleva a tomar la decisión de poner una pausa o hacer un break o un paréntesis en la clase e intentar explicar, probablemente para hacer algún tipo de aclaración. Yo recuerdo efectivamente que hay un momento en que la profesora llama la atención, parece cierto, y dice, bueno, a ver, paremos un poquito. Quiero explicar algo. Esa decisión ocurre in situ, ocurre en el transcurso de la clase. Y ocurre justamente porque la profesora ha percibido, en la medida en que ha estado recogiendo respuestas de los distintos estudiantes o ha estado observando el trabajo de los grupos, que hay algo que no está ocurriendo como ella quisiera que ocurriera. Y eso la lleva entonces a hacer esta interrupción. Profe, Sí, dígame. yo escribí eso, que recién lo vi. Ah, ya. Y sí, lo puse por eso, porque es que hice como todo eso que de la estructura en base a eso, Ah, ya, la muy estructura bien. del argumento. De Entonces acuerdo. después, por ejemplo, le puse que los alumnos habían comenzado la actividad y la profesora vio que que no avanzaban porque no entendían, porque pasó como puesto por puesto y les iba preguntando y como que no estaban entendiendo como el fin de la clasificación. Entonces Perfecto. después ella lo hizo con ejemplos de la vida cotidiana, les preguntó como, ¿ustedes en su casa clasifican? Y ellos dicen, sí, la ropa. Y un niño dice, no sé, en un cajón la ropa de invierno, en otro cajón la ropa de verano, etcétera. Exacto. Entonces, eso. Bien, muy bien. Gracias. Catherine parece que lo escribió, ¿no? Sí, profe. Ah, bien. Gracias, Catherine. Efectivamente, ¿cierto? Estamos mirando que en la clase algo, bueno, la profesora se da cuenta de que algo en la clase no está funcionando y entonces hace esta interrupción. Y por eso decía yo, en comparación con el ejemplo anterior, son decisiones distintas en la medida en que una ocurre antes de la clase, es como parte del diseño de la clase, mientras que la otra ocurre de manera emergente durante la clase.
decisiones de naturaleza muy distintas, pero que tienen que ver justamente con la implementación de la enseñanza y que son, por supuesto, decisiones adoptadas por un profesional que está evaluando qué es lo que hacer, cómo mejorar, cómo orientar el trabajo de los niños y de las niñas. Bueno, hay alguien que coloca nuevamente lo del trabajo en grupo para que pudieran aportar distintas ideas. Que la actividad se cojan distintos animales, como también ya lo habíamos comentado, y que trabajen en grupo. Aquí hay otra distinta de las anteriores. Dice, comenzar la clase con preguntas previas al desarrollo de la actividad, dejando que los estudiantes puedan crear una respuesta a sus preguntas. ¿Les parece que hay una decisión de la profesora asociada a este inicio de la clase? Comenzar la clase con preguntas previas al desarrollo de la actividad. ¿Alguien tiene un comentario sobre esta decisión de la profesora? ¿Se observa o no se observa en el registro? ¿Es algo que ella había decidido previamente? ¿Es parte del diseño o es algo que ocurriría de manera espontánea en la clase? Otra decisión, que los estudiantes trabajaran en grupos para así que cada uno pudiera aportar. Bueno, se repite la misma idea, que los niños pudieran compartir sus ideas con los demás compañeros y dio la oportunidad que todos pudieran dar su opinión en torno a lo que ella pedía en la actividad. ¿Qué les parece esta otra? Que los niños pudieran compartir sus ideas con los demás compañeros. ¿Qué instancia podrá ser esa durante la clase? Cuando estaban revisando las láminas ¿Ya? Trabajando en grupos pequeños. y también cuando pudieron exponer, ¿sí? Perfecto, de acuerdo. No sé quién escribió esto, pero yo me imagino, como dice Catherine, parece nuevamente, que efectivamente por lo menos hay dos instancias relativamente claras en las cuales los estudiantes tienen oportunidad para compartir sus ideas entre sí. Una, como bien decía la compañera, en el trabajo grupal, cuando los niños están intercambiando sus opiniones, sus ideas acerca de cómo clasificar las fichas que tienen en el grupo pequeño. Sin duda hay una instancia de diálogo y de compartir ideas y de trabajar en conjunto. Y por otra parte también hay una oportunidad en la cual a nivel de grupo, cada grupo comparte su trabajo con el resto de sus compañeros mediante una presentación. Así es que también en ese sentido hay una decisión respecto de la organización de la clase que la profesora adoptó, que tiene dos instancias bien claras. Nuevamente podríamos hacernos la pregunta de si esta decisión fue una decisión que partió o que ocurrió antes de la clase, es decir, en el momento de diseñar la implementación, o ocurrió de manera emergente. Al profesor se le ocurrió hacerlo durante la clase, tuvo que improvisar por alguna dificultad que enfrentó. Y eventualmente también podríamos considerar dentro de esta misma, digamos, idea, que las oportunidades de pregunta y respuesta que la profesora hace a los distintos estudiantes cuando trata de dialogar con ellos para que les den ejemplo, para que expresen su punto de vista, no a nivel de grupo pequeño, sino a nivel de curso. Entonces también uno podría interpretar eso como un espacio de compartir ideas con los compañeros y que puedan dar la opinión. Bueno, otro espacio de decisión que la profesora adoptó, y nuevamente tenemos que pensar que estamos frente al ejercicio de una práctica profesional, de un ejercicio profesional, en el cual cada una de estas decisiones está conectada o puede ser vinculada con algún tipo de conocimiento profesional. ¿A alguien se le ocurre
con qué podríamos relacionar, por ejemplo, esta decisión, la última, en relación a la oportunidad para que los estudiantes compartan sus ideas? ¿Qué tipo de conocimiento profesional será este? Antes habíamos hablado del conocimiento asociado a las características de los estudiantes o al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Bueno, en este caso no se aplicaría. No es ese tipo de conocimiento. Vamos a ver a continuación, y parte de lo que viene en el curso justamente, es que varias de estas respuestas, de estas decisiones que están asociadas a la implementación de la clase, tienen que ver justamente con el CPC, con cómo el conocimiento pedagógico del contenido es parte o es una expresión de la competencia profesional del docente para organizar y para implementar y para conducir una clase. No todas estas respuestas, por supuesto, están asociadas al CPC. Algunas de ellas podríamos asociarlo de un modo más directo. Varias en todo caso, por ejemplo, como el que los estudiantes trabajen en grupo o tengan oportunidad para trabajar colaborativamente, son decisiones que provienen de un conocimiento pedagógico más bien general, sobre cómo organizar la dinámica de una clase, y que va a ser transversal en general a distintas disciplinas, no es propio de un contenido ni de un área de conocimiento. En cambio, esta decisión acerca de los hábitats de los animales, por ejemplo, es una decisión muy vinculada, muy ligada a la disciplina, en este caso a las ciencias naturales, al conocimiento de los animales y de las características de los animales. Por lo tanto, aquí sí vemos que hay una decisión que está especialmente vinculada con lo que vamos a llamar conocimiento pedagógico del contenido. Por ahora nos hemos quedado entonces en este ejercicio del tablón, donde solo les pedí identificar posibles decisiones. Pero bueno, ya Catherine adelantaba que ella había hecho el ejercicio de argumentación tomando su respuesta para tratar de completar, ¿cierto?, el argumento. Déjenme volver a esa... ¿Cuál era? ¿Cuál era, Catherine, su respuesta? Ya me olvidé. ¿La de que escojan distintos animales o la de preguntas previas? No, era de parar la actividad y explicar a través de ejemplos. Ah, ¿y dónde se me quedó esa? Ah, aquí está, parar la actividad. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Vamos a tomar el ejemplo de Catherine para mirar entonces cómo podríamos defender esta respuesta que acabamos de hacer o que ella acaba de hacer. Y para eso vamos a mirar el ejercicio argumentativo, ¿cierto? Déjenme copiar este texto. Bien. Ahora, no solo nos vamos a quedar con la idea de cuál fue la decisión que la profesora tomó, sino vamos a tratar de defender nuestra respuesta. Y para eso vamos a hacer uso de esta estructura argumentativa. Una cosa es que nosotros digamos o expresemos nuestra opinión libremente respecto de qué es lo que creemos que la profesora decidió. Y para eso, bueno, podemos opinar de esta forma. La profesora decidió interrumpir la actividad y hacer una explicación a través de ejemplos. Evidentemente la profesora decidió hacer esto, decidió interrumpir la actividad y hacer una explicación. Voy a colocar interrumpir solo para enfatizar el hecho de que es algo que ocurre de manera intempestiva, de manera emergente, ¿ya?
Bueno, pero Catherine esto lo afirma, dado que realizó una observación de una clase. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, o le podemos preguntar a Catherine, ¿en qué se basa Catherine para afirmar esto, para afirmar que la profesora decidió interrumpir la actividad y explicar, etcétera? ¿En qué se basó Catherine? ¿Cuáles son los datos o evidencias observables que usted reconoció y que le permitieron afirmar esta idea? Que pude observar que cuando la profesora pasó puesto por puesto preguntándole a los alumnos qué criterios iban a usar ellos para la clasificación, los alumnos aún estaban confundidos en cuanto a los criterios y cómo clasificar las láminas que le habían tocado. De acuerdo. Entonces, lo que observamos en la clase es que los estudiantes expresan confusión a partir de podríamos decir, de las preguntas y evaluación y supervisión que la profesora va realizando. Vamos a suponer, vamos a decir, bueno, los estudiantes se manifestaron, se expresaron confundidos, esto lo pudimos observar en la medida en que la profesora les hacía preguntas y supervisaba el trabajo de la clase. Entonces, yo puedo decir que la profesora decidió interrumpir la actividad, ya que pude observar que los estudiantes manifestaban confusión en la medida en que la profesora hacía preguntas. O se paseaba por la clase cuestionando o guiando la actividad. ¿Ok? Y podríamos efectivamente concordar en que este es un dato observable, porque uno podía mirar, podía incluso escuchar en el video cuáles eran las respuestas de los estudiantes y al mismo tiempo las contrapreguntas de la profesora. Es bastante claro en ese sentido que se dan momentos en los cuales los estudiantes no están haciendo lo que la profesora espera que ocurra. Y uno incluso podría notar hasta cierta frustración de la profesora o cierta decepción de la profesora frente al curso de la actividad. No está funcionando como ella quisiera. Bueno, entonces esos son los datos. Vimos aquello, vimos esta confusión y sobre esa base podemos justificar o podemos sostener la idea de que la profesora interrumpió la clase para hacer una explicación. Podríamos haber hecho un puente, un vínculo más concreto, porque lo más evidente es que efectivamente en algún minuto de la clase la profesora dice algo así como deténganse o paren de hacer lo que están haciendo, escúchenme, pónganme atención porque quiero explicar algo. A lo mejor eso podría haber sido también un dato observable. Podríamos simplemente haber dicho en el minuto 20 o en el minuto 15 o en algún momento del desarrollo de la actividad, la profesora le pide a los estudiantes que la escuchen y que dejen de hacer lo que están haciendo. Eso también sería un dato observable y que me serviría de base para indicar o para señalar que la profesora interrumpió la actividad. Nos faltaría para completar el argumento una justificación, porque uno podría decir todavía, digamos, yo podría preguntarle a Catherine, bueno, pero una cosa es que los estudiantes estén confundidos, que no estén haciendo lo que la profesora espera que logren, y otra cosa es que la profesora interrumpa la actividad y haga una explicación. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué, a partir del hecho de que se observa que los estudiantes no entienden, por qué la profesora interrumpe la actividad? ¿Cómo se justifica esa relación entre interrumpir la actividad y la confusión de los estudiantes? ¿Qué diría usted, Catherine? Es que yo no sé si entendí bien esa parte de la justificación, pero yo le puse que a través de ejemplos cotidianos los alumnos entienden mejor, ya que lo relacionan y asocian constantemente con lo que hacen día a día.
y les resulta más fácil. Entonces, como no estaban entendiendo con los ejemplos concretos, la profesora comenzó a tomar ejemplos de la vida de los niños y sus propias experiencias para que pudieran comprender mejor. Bien, muy bien, Catherine, muchas gracias. Vamos a parafrasearlo de esta manera. Los estudiantes de tercero básico comprenden mejor las ideas a partir de ejemplos cotidianos y concretos, como los utilizados por la profesora en su explicación. Bueno, yo puedo afirmar, como dice Catherine, que ante la confusión observada, la profesora decidió interrumpir la actividad porque ella sabe que los estudiantes de tercero básico comprenden mejor las ideas a partir de ejemplos cotidianos y concretos como los que utilizó en su explicación. Este razonamiento, esta justificación, está efectivamente haciendo un puente, haciendo una relación entre los dos elementos anteriores, entre la afirmación respecto de la decisión que la profesora tomó y respecto de la observación que sirvió de base para hacer esa afirmación. Y en ese sentido hemos construido un argumento completo que le permitiría, en este caso a Catherine, defender la idea de que la profesora hizo una interrupción para explicar con ejemplos de la vida cotidiana. Fíjense que esta idea es una idea más general. La justificación o el razonamiento es una idea que no necesariamente aparece explícita o está presente durante la clase o durante el fenómeno que estamos observando. Esta idea es mucho más general y puede provenir de nuestro conocimiento previo, puede provenir de experiencias previas, puede provenir de referencias teóricas o de literatura de distinta índole. Y en ese sentido, aquí esta afirmación, esta justificación se basa en conocimiento que podríamos aplicar en distintos contextos y no solamente a esta clase ni a esta decisión que la profesora tomó. ¿Se entiende la construcción del argumento? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Catherine, ¿le parece bien entonces el ejercicio de argumentación que usted misma elaboró? ¿Se convence Profe, a sí misma? la verdad pensé que no había entendido cómo se hacía bien. ¿Ya? Al principio estaba medio confundida, pero ahora que veo que no estaba tan perdida, se me va a hacer más fácil. Ya, estupendo. Sí, yo creo que, bueno, este es un buen ejemplo, un buen ejercicio de argumentación. Uno puede, por supuesto, siempre ir afinando los argumentos. Uno puede ir mejorando la claridad, la precisión y la coherencia de los argumentos. Tenemos que imaginar cada vez que hacemos un ejercicio argumentativo que somos parte de una discusión o de un diálogo. Y en ese sentido hay una contraparte, hay una otra o un otro que está tratando de comprender lo que decimos y al mismo tiempo está tratando de cuestionar lo que decimos. Y en ese sentido muchas veces nuestros argumentos son débiles, porque alguien podría no estar de acuerdo ni con la afirmación, ni con los datos, ni con la justificación. Y entonces el ejercicio de argumentación hay que seguirlo afinando y hay que seguirlo precisando para eventualmente llegar a un acuerdo o finalmente imponer en el sentido argumentativo un argumento más sólido que otro. Algunas de las cuestiones o de las características que en adelante vamos a ir relevando en relación con esta estructura argumentativa es que la afirmación sea una afirmación discutible en el sentido de que es algo que se pueda poner en duda, que sea una afirmación hipotética, etc. En este caso siempre es una afirmación hipotética prácticamente lo que vamos a escribir. Cualquiera de los ejemplos que ustedes pusieron siempre va a ser hipotética porque estamos refiriéndonos a una decisión
que la profesora tomó. Y la decisión, por supuesto, no está en la clase. Uno incluso puede decir, la profesora decidió que los estudiantes trabajaran en grupo. Y eso parece muy obvio, porque en la clase hay niños que están trabajando entre 4, por ejemplo, en grupitos pequeños. Parece muy obvio, pero de todos modos, cuando nosotros decimos la profesora decidió que los estudiantes trabajaran en grupos, es una afirmación discutible e hipotética, porque no vimos, no sabemos si la profesora efectivamente decidió eso. A lo mejor alguien se lo impuso, a lo mejor ella no lo decidió, a lo mejor alguien le obligó a hacer la clase de esa forma, o a lo mejor alguien organizó los trabajos en grupo antes de que ella entrara a la clase y después tuvo que hacerse cargo de la situación tal como estaba. Por lo tanto, siempre en este ejemplo que estamos analizando, las decisiones de la profesora, esta afirmación siempre va a ser hipotética y en ese sentido es discutible. Por supuesto, hay una hipótesis que van a ser más discutibles que otras. Por ejemplo, trabajar en grupo no es tan discutible porque es más o menos uno esperaría que sea la profesora la que haya tomado la decisión de que estuvieran organizados en grupo los estudiantes. Pero este caso que coloca Catherine parece sí una afirmación un poco más discutible porque habría que revisar con más detalle si efectivamente hay una interrupción de la actividad o si había un momento de la clase que estaba planificado para que fuera de esa forma, y entonces uno ya pueda empezar a cuestionar esta hipótesis que se formuló inicialmente. Después también uno puede comenzar a afinar los datos o la evidencia. A lo mejor aquí hay mucha interpretación de parte nuestra, la idea de que hay confusión, por ejemplo, no es algo que uno pueda evidenciar directamente, sino que uno está interpretando cierto tipo de respuestas. Y por lo tanto uno podría también decir, bueno, hay datos que son cuestionables, hay datos que merecen o requieren revisión. Mientras que hay otros datos que son mucho más concretos. Si es que nuestra afirmación fuera, los estudiantes trabajan en grupo, nuestro dato observable es que los estudiantes están organizados en grupos pequeños de 4, por ejemplo.